Bueno, hermanos, ya nos encontramos de nuevo en este canal Vilaseca TV para iniciar con ese estudio de este gran personaje como es el padre José María Vilaseca y estudiar el protagonismo que tiene al darle vida a dos congregaciones religiosas, dos congregaciones que sirven a la iglesia y cuyos ministerios están enraizados en el papel protagónico de Jesús, María y José. Hablemos un poco de lo que era el padre Vilaseca. El padre Vilaseca, de origen español, nace en la ciudad de Igualada un 19 de enero de 1831, siendo hijo de un pequeño sastre y una madre de familia a la cual ellos habían inspirado en el niño siempre fuertes devociones a Jesús, María y José. Sus padres, por el hecho de que estaba recién pasada la Revolución Industrial, España está pasando por un proceso de transición en el cual todo mundo quiere ser un obrero calificado y sus padres lo incitan a desarrollarse en esas áreas. Una de sus facetas fue su trabajo de mecánico. El padre Vilaseca, como todo joven, interpreta los acontecimientos del momento en su vida. Trabaja en la mecánica, pero descubre también que Dios tiene un papel bien fundamental en su vida, como es la de su seguimiento. Como todo joven, se asocia en la Asociación de San Luis Gonzaga en una iglesia de Cataluña, en donde asiste con otros jóvenes a participar de la misa y a un oratorio festivo. En ello va descubriendo el llamado que Dios le va haciendo a través del servicio. El servicio, esa donación a la iglesia. Y tiene también ciertas inquietudes como cuestionamientos a su corta edad sobre si Dios lo llamaba en sí para servirle. Encuentra a un sacerdote en una iglesia cercana, el padre Armengol, un sacerdote vicentino, y este le va a invitar a que experimente el estado de vida religiosa como consagrado, como futuro sacerdote, en el noviciado de los misioneros paulinos. Es así como él se da origen a esa noble causa de sentir en su vida la necesidad del servicio bajo los consejos evangélicos. Ni corto ni perezoso, como todo joven de su edad, emigra a la Ciudad de México, en donde va a recibir su primera formación de sacerdote. Nadie sabe lo que va a pasar en la vida de este gran personaje, el padre José María Vilaseca. Cuando al llegar a México, siente una gran inspiración de servir a Dios a través de todas las necesidades que la iglesia pasa en ese momento. Hecho y acontecimiento que ya cuando está en su época de noviciado, adquiere el nombre de José María Vilaseca, en honor a la devoción y al amor que tenía a San José y a la Sagrada Familia de Nazaret, y deja su nombre normal, como es José Jaime Sebastián. A través de ese acontecimiento, él va descubriendo cómo Dios lo va llamando a su servicio, y comienzan sus primeros ministerios, ministerios sacerdotales, ministerios de ayuda a los indígenas, porque él veía la explotación y la forma de vida de la pobreza de las tribus indígenas de México, y pasan ciertos elementos por su cabeza sin pensar que un día iba a dar lugar a vida a una congregación religiosa, como son los misioneros josefinos. Este hecho y acontecimiento va a marcar en su época un noble acontecimiento en el cual la iglesia mexicana estaba pasando por una transición de fenómenos políticos, transición de hechos o acontecimientos que quedan muy arraigados y que van desgastando el enorme protagonismo de la iglesia mexicana. Surge un momento en el cual el padre Vilaseca quiere hacer más de lo trascendental y logra ir navegando en esa barca del evangelio. Y decide en ese momento ver
si va a fundar ciertas obras de carácter apostólico y evangélico. Y es así como en el año de 1871 va a fundar la revista conocida como El Propagador para la Devoción al Señor San José. Con ese acontecimiento inicia el proyecto de vida que va a fundamentar el sostenimiento más adelante de ese hecho tan trascendental como es el nacimiento de dos congregaciones, que más adelante vamos a ver cómo fue ese acontecimiento. El padre Vilaseca se dedica además a escribir grandes literaturas dedicadas a la Santísima Virgen, ya que su primer sermón, como lo cuenta la historia, fue una salutación a la Santísima Virgen. Vivía muy enamorado de ella también, pero no deja la fe, la devoción y la confianza en el Señor San José, tal como él lo decía. San José, quien le va a dar él esa fortaleza para que en un momento no lejos, él decida optar por dejar su amada congregación de los vicentinos y decidirse a fundar otras congregaciones cuando inicia la fundación del Colegio Clerical del Señor San José, de donde nos dice la historia que en primer lugar va a fundamentar dos tipos de sacerdotes: los sacerdotes clericales al servicio de la diócesis y posteriormente el sueño tan anhelado de él, la fundación de los misioneros de San José. Este acontecimiento va a marcar en México una enorme trascendencia, ya que los que no tienen voz, los pobres, van a tener quienes los auxilien en la evangelización, en una forma de vida, en la transición de la humanización, de la nueva humanidad que el padre Vilaseca veía y que la iglesia mexicana tenía descuidada. Este acontecimiento lo vamos a ver posteriormente cuando veamos las nacientes congregaciones. Vamos a pasar a una pausa y esperemos, queridos hermanos, ese gran acontecimiento que estamos celebrando esta tarde, como es Tras las huellas de Vilaseca y Cesarita, recordando la fundación de dos grandes familias. Está en sintonía de Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV. El Salvador conmemora 200 años del primer grito de independencia, marcando el inicio del desarrollo, justicia social y solidaridad. Recordemos la historia con respeto y profundidad. Reflexionemos y evaluemos lo bueno que hemos alcanzado y lo que debemos cambiar o mejorar para ver hacia el futuro con optimismo y esperanza. Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV. De lo que un día el ángel le anunció, José pensó: ¿por qué yo? Si solo un carpintero soy, y habiendo reyes con poder, porque aquí en este establo pobre y vil, y ella es solo una humilde mujer. Y aunque buscara una mayor razón, jamás lo entendí. Tras las huellas de Cesarita y Vilaseca.
En el programa Tras las huellas de Cesarita y Vilaseca. Habíamos quedado en la remembranza, a grandes rasgos, por cierto, verdad que por el tiempo no podemos profundizar más, sobre quién era el padre José María Vilaseca. Ahora vamos a ese elemento central como es las obras a las cuales él da vida. Ya una vez siendo sacerdote, ya en la Ciudad de México, renuncia a su congregación y pide permiso para poder establecer una nueva orden, una nueva congregación, una nueva forma de vida y estilo, al estilo de San José. Y es ahí donde él comienza esa gran labor protagónica, pero necesitaba un elemento que le fuera de utilidad para poder continuar con esa misión evangelizadora, para poder llevar más a Jesús, María y José al mundo. Y encuentra en el hospital de San Andrés, que por cierto en ese momento no habían sido todavía desterradas, ¿verdad? Porque las órdenes religiosas en el momento de la transición de la Revolución Mexicana fueron desterradas. Encuentra en ese hospital que existe una asociación de hijas de María, a la cual llega una señorita llena de muchos atributos espirituales, también de belleza, porque hablar de Cesarita Esparza es hablar de aquella mujer con esa tenacidad, con ese ímpetu para colaborar en la salvación de las almas y extender el evangelio, quien el padre Vilaseca encuentra en ella ese elemento de discernimiento que Dios y el Espíritu Santo le daban a él y él mismo andaba encontrando. Encuentra a Cesarita Ruiz de Esparza, quien ella estaba muy ansiosa de buscar sus anhelos y su plenitud en la vida consagrada. Pero es en ese momento en el cual, ¿verdad?, ella no encuentra ninguna apertura porque su salud era muy frágil. Entonces vivía con ese deseo de poder servirle a Dios. Sin embargo, el padre Vilaseca, cuando ve en ella una mujer de temple, mujer de fe, mujer de oración, y en esa sencillez radica el mismo Jesús, le ofrece a ella, la posibilidad de poder unirse a él para colaborar en todas las obras de la extensión del reino de Dios. Y es así como la madre Cesarita recibe su cinta de hija de María y se consagra a María, quien más tarde va a estar consagrando su fe, su espiritualidad al Señor San José, y surge la fundación de lo que es la Congregación de las Hermanas Josefinas, junto con el auxilio del padre José María Vilaseca, quien había enraizado en ella esa fuerte devoción a San José, y surge la Congregación de las Hermanas Josefinas, con el nombre genérico primero, que es las Hijas de María del Señor San José. Es así como nace en México una nueva forma de que la espiritualidad josefina, naciente en esos momentos, revalorizara y vuelva a dar nuevos brillos a la iglesia que había sido desterrada en México a raíz de la Revolución Mexicana. Además, con ella se dan hechos tan trascendentales que le permiten considerarla y comprobar que fue una verdadera fundadora. A sus simples 19 años, siendo una joven muy sencilla, pero llena de vigor y de espiritualidad, realiza los primeros desposorios con Jesús, con un Jesús niño que le regalan unos tíos. Y viene ella y manda a hacer 2 anillos de compromiso, y en uno inscribe las iniciales Cesarita y Jesús, en el otro Jesús y Cesarita. Va a la iglesia de la ciudad donde ella se encuentra y le pide al sacerdote que por favor realice aquellos desposorios, con los cuales, sin saber, ella estaría dando el primer inicio al surgimiento de la primera congregación de mujeres en México. Además de eso, el padre Vilaseca ya vivía enamorado de otro proyecto de vida para los religiosos en México.
Y dice él, preocupado ante la expulsión de muchos sacerdotes: yo daré sacerdotes a México. Y prueba de ello es que El Salvador también, ¿verdad?, y otros países del mundo se han visto beneficiados y se han visto enriquecidos por ese ministerio que hoy en día los misioneros josefinos también realizan junto a las hermanas josefinas en el carisma de San José. Posteriormente, la Madre Cesarita va cumpliendo su proyecto de vida y junta a otras señoritas que, contagiadas con la espiritualidad de San José, ella las invita a fundar la primera escuelita para niñas de escasos recursos. Se cuenta que les donan una casa antigua, por cierto, en la calle de San Andrés, en donde, como la casa estaba deshabitada y era antigua, ¿verdad?, tenían que dormir en unas colchonetas en el piso. Recordemos que todas las fundaciones comienzan de cero, pero la fe y la entrega a seguir a San José y el espíritu que el padre Vilaseca había impreso en ella eran más grandes que todos los elementos que tenían negativos a su alrededor para poder continuar con esta obra. Es así cuando, con unos cuantos pupitres, unas mesitas sencillas, llegan las primeras niñas a estudiar al primer establecimiento que las hermanas josefinas tienen a su cargo, y con lo que surge hoy lo que es hoy en día la congregación de las hermanas josefinas. Hecho muy trascendental es que los misioneros de San José, o misioneros josefinos, el padre Vilaseca los va a fundar un 19 de septiembre de 1872. A los días surge la otra fundación, como es la fundación de las hermanas josefinas, el 22 de septiembre de 1872. Luego, la Madre Cesarita va experimentando diferentes cambios y, por su edad, ella es sustituida por otra hermana que sigue la brecha de espiritualidad que ella había generado en ese momento. Pero el amor de Dios se manifiesta tanto que van abriendo obras de servicio, como por ejemplo las primeras obras eran unas obras para atención a mujeres de mal vivir, ¿verdad?, que las hermanas, con sus consejos, con sus tareas, con sus talleres, con sus elementos de recurrencia, van tomando, ¿verdad?, para que cambien de vida. Posteriormente se generan establecimientos de educación, orfelinatos conocidos en ese momento en México, después centros de ancianidad, y así sucesivamente hasta hoy en nuestros tiempos. Tenemos que la congregación se ha expandido a través del mundo con esos ministerios a la luz de Vilaseca y Cesarita, tras la protección del Señor San José y la Santísima Virgen de la Asunción. Hermanos, es así como en esta breve relatoría hemos querido compartir con ustedes a grandes rasgos cuál fue el protagonismo que el padre Vilaseca, con la presencia del Espíritu Santo, dio a la iglesia y ahorita está generando muchos frutos. Muchísimas gracias por esta apertura que han tenido ustedes para con el canal Vilaseca TV, en este programa que ha sido dirigido, ¿verdad?, tras las huellas de Cesarita y el padre Vilaseca. Muchísimas gracias por su atención. Las huellas de Cesarita y Vilaseca. Que Jesús, el Hijo de María y de José, nos alcance la gracia de colaborar en el plan de salvación a ejemplo de Cesarita y Vilaseca. Tras las huellas de Cesarita y Vilaseca. Fundadora, Madre Cesarita, Josefina te has formado como símbolo de fe. Cesarita, sí por siempre, de San José. Josefina te has formado, Cesarita, sí por siempre, de San José. Tras las huellas de Cesarita y Vilaseca. Que
Jesús, el Hijo de María y de José, nos alcance la gracia de colaborar en el plan de salvación a ejemplo de Cesarita y Vilaseca. Tras las huellas de Cesarita y Vilaseca. Fundadora, Madre Cesarita, Josefina te has formado como un símbolo de fe. Cesarita, sí por siempre, de San José. Está en sintonía de Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV.